¿Quieres llevar tu carrera en ciberseguridad, auditoría o gestión de riesgos al siguiente nivel? Con ISACA obtendrás acceso a información valiosa de expertos en la industria a través de documentos técnicos, libros, seminarios, web y más. ISACA ofrece beneficios y programas para impulsar tu éxito. Descubre nuestras ofertas y da un impulso a tu carrera. Pero eso no es todo. En ISACA te conectamos con una sólida red profesional. Únete a nuestra comunidad y amplía tu red de contactos. ISACA te ofrece conocimiento, ofertas especiales y una red de contactos profesional. Para obtener más información, visita nuestro sitio web o contáctanos. ISACA, liderando la excelencia en ciberseguridad, auditoría y gestión de riesgos. Únete a nosotros hoy. Te esperamos en ISACA. ¿Quieres llevar tu carrera en ciberseguridad, auditoría o gestión de riesgos al siguiente nivel? Con ISACA obtendrás acceso a información valiosa de expertos en la industria a través de documentos técnicos, libros, seminarios, web y más. ISACA ofrece beneficios y programas para impulsar tu éxito. Descubre nuestras ofertas y da un impulso a tu carrera. Pero eso no es todo. En ISACA te conectamos con una sólida red profesional. Únete a nuestra comunidad y amplía tu red de contactos. ISACA te ofrece conocimiento, ofertas especiales y una red de contactos profesional. Para obtener más información, visita nuestro sitio web o contáctanos. ISACA, liderando la excelencia en ciberseguridad, auditoría y gestión de riesgos. Únete a nosotros hoy. Te esperamos en ISACA. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos una vez más para compartir con ustedes. La charla Anatomía de un Control estará a cargo de la expositora Mariela Varela, a quien le doy una cordial bienvenida. Mari, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Pame y compañeros. Es un gusto saludarlos el día de hoy. eh, un día que ha estado un poco encarrerado, pero bueno, y estamos aquí y con bastantes energías para dar esta charla. Cuando yo se la propuse a Pame, nunca creí el montón de material que iba a salir interesante. Espero que sea del gusto, del agrado y sobre todo de la utilidad para ustedes. Así que, bueno, empecemos, ¿verdad? Primero que nada, tal vez para aquellos que no me conozcan, pues
como Pa me dijo, pues Mariela Varela Campos, mucho gusto. Soy jefa de riesgo no financieros en Banco Promérica y me divierto con todas las metodologías que se pueda ver a nivel de gustos y sabores en temas de riesgo no financieros, ¿verdad? Hablamos de riesgo operativo, legal, reputacional, em, seguridad de información, por ahí dentro también ciberseguridad, riesgo tecnológico, y pónganle todos los sabores que ustedes deseen. Soy profesora de la Universidad de Costa Rica, así que me encanta enseñar. Pertenezco al Comité Técnico Nacional de Inteco, así que allí me entretengo un montón con los compañeros de Inteco. Si no forman parte de un comité, los invito a que formen parte de un comité, principalmente de seguridad de información, en el cual pues, se genera tanto aporte. Y bueno, soy facilitadora de ISACA y me encanta, ¿verdad? Este tipo de charlas y cursos que digamos doy en ISACA son temas que me gustan, me apasionan y cada vez que se da una charla se investiga pues un montón y se aprende pues cualquier otra cantidad, ¿verdad? Mi filosofía, prefiero ser una estudiante eterna y nunca dejar de buscar nuevos temas, nuevas investigaciones, nuevos avances tecnológicos. La tecnología ha sido un nicho que me ha facilitado pues tener conocimiento todos los días. Yo creo que no he dejado de aprender en ningún día, siempre sale una noticia, un avance nuevo y bueno, si uno se va eh, a nivel lineal buscando información, pues termina con otros conceptos y ahí termina haciendo una malla de conceptos bastante bonitos, divertidos, a mí me entretiene bastante, así que pues si ven ahí la fotografía, a mí me gusta gestionar riesgos. Parezco Dorita la exploradora. Me dice mi hermana que combinado con el niño que sale en App, bueno, más o menos. Entonces, son cosas de gestionar riesgos, de un montón de anécdotas que me ha ocurrido en la montaña, pero ya después, tal vez cuando nos veamos en la calle, ¿verdad? Podamos conversar de ese montón de anécdotas y por qué ando cargando siempre tanto chunche. Ok, la agenda, pues vamos a ver qué es un control, así nomás, ¿verdad? Suena un poco aburrido de una vez, pero créanme que hay que ir a hacer ese análisis minucioso para poder entrar en contexto. Luego nos vamos a ir a lo que es la anatomía de un control y ojo, les traigo un resumen de todo de lo que podríamos encontrar dentro de un análisis, bueno, de una definición, de un análisis y de toda la parte de implementación y monitoreo que hay en un control. Y algunas consideraciones importantes dentro de un sistema de control interno. Así que, bueno, procedamos a divertirnos y para eso les traigo una primera consulta. ¿Alguna vez ustedes han preguntado a algún colaborador o alguna persona que trabaje o que esté en casa, inclusive, ¿verdad? ¿Qué es un control y para qué sirve? O a veces le han preguntado, esa actividad que usted ejecuta, ¿sabías que es un control? Bueno, a mí me ha pasado en muchas ocasiones y a mí me encanta hacer esa consulta porque eso revela mucho el estado de conciencia que tiene una área, una persona, un proceso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esa consulta y nos dice un compañero, ¿verdad? Es que lo ejecuto porque el jefe me dijo que tenía que ejecutar. Entonces uno se queda así, ¿verdad? Analizando y uno dice, pucha, hay mucho más allá de lo detrás de esa acción que el compañero dice que está ejecutando, ¿verdad? Entonces ya cuando uno le explica, y bueno, que esta actividad hay un riesgo detrás en el cual usted está protegiendo activos valiosos, inclusive se está protegiendo, ¿verdad? De que no se cometa algún fraude, etcétera, esa persona toma conciencia y le agrega un mayor valor a la ejecución de esa actividad. Una sola pregunta, ¿verdad? Y un poquito de, tal vez, de cuestionamiento y una charla sencilla, ¿verdad? Entonces, bueno, para poder gestionar riesgos adecuadamente en una organización, debemos pues llevar a la conciencia del concepto de qué es un control y para qué sirve, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos? Porque un control no debería existir si no hay un riesgo detrás del cual se deba pues mitigar. Entonces, empezamos nomás con esa em,
afirmación y entonces nos vamos al concepto puro, así duro del concepto de lo que es un control. Como tal, les traigo un concepto que no puede, digamos, faltar, que es el de la RAE, ¿verdad? Dice que es una comprobación, inspección, fiscalización, intervención para aquellos que tenemos los escarpines bien metidos, ¿verdad? Dentro del barro, sabemos que ese concepto de la RAE se nos queda, pero súper corto. Entonces, bueno, les traje el concepto de de un marco de trabajo, inclusive buena práctica, ¿verdad? Que no puede dejar de faltar a la hora de gestionar riesgos, que es COSO, ¿verdad? COSO Control Interno, que de 2020, de 2013, y uno se lo lee y lo repasa y lo vuelve a repasar. Usted dice, caramba, qué material es de 2013 y sigue una gran parte de este documento todavía vigente, ¿verdad? Tal vez lo que ha cambiado son las partes ya de uso de tecnologías y otros controles lindísimos que nosotros tenemos dentro del ámbito de la gestión de riesgo de tecnología de información. Pero entonces leamos el concepto que nos trae COSO. Dice que es un proceso que se lleva a cabo por el Consejo de Administración. Aquí nos está diciendo quién es el responsable de la gestión de riesgos y de el sistema de gestión de control, de poner ese tono que realmente se ejecute, se comprenda, se lleve digamos, a una madurez adecuada para poder obtener todos los resultados que nosotros queremos. Porque al final y al cabo, el control no existe o no debería existir solo porque auditoría nos dijo que debíamos tenerlo, pero ni siquiera lo comprendemos. Vino un ente regulador y nos dijo que teníamos que tenerlo, pero no comprendemos para qué, ¿verdad? O por allá vino Mariela, ¿verdad? Toda atarantada, dijo, hey, debe tener ese control, pero ni siquiera sé qué riesgo hay detrás o no comprendo el riesgo. Eso no debería ser, eso no debería pasar, ¿verdad? Y lo que es el Consejo de Administración debería garantizar que todo el sistema de gestión de control interno se comprenda. Vamos a ver qué más dice por acá. Dice que el resto, que además es ejecutado por la dirección y el resto personal, obviamente, ¿verdad? Cada vez que nosotros ejecutamos una actividad y hay un riesgo detrás, por lo general siempre hay un control. A veces no somos, inclusive, o no tenemos la conciencia de que estamos ejecutando el control, porque a veces son micro riesgos o ciertos escenarios de riesgos que tal vez no son significativos como para llevarlos a una matriz, pero en algunas ocasiones ejecutamos algún tipo de control. Por ejemplo, yo no sé si ustedes son los que utilizan los lapiceros y tienen, ahorita que tengo un lapicero por aquí, tienen el de guardar la punta, ¿verdad? En muchas ocasiones en el colegio me manché y en la universidad me manché con los lapiceros, entonces ya es la maña mía de cerrar, de ocultar la punta del lapicero para evitar cualquier riesgo, ya sea que se caiga el lapicero, que lo tome yo y inconscientemente y bueno, me lo pase sobre la ropa, etcétera. Esos son controles, se dirían, son insignificantes, no van a estar dentro de una matriz de riesgos en ninguna organización, pero son controles que responden a riesgos e inclusive a incidentes que nos han pasado. Ok, y dice que es diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de razonabilidad en cuanto a la consecución de objetivos. ¿Cuál es el objetivo de guardar la punta del lapicero? Pues definitivamente no manchar la ropa o por lo menos no durar un largo tiempo lavando la ropa mientras aplica uno que el alcohol, que el tomate, ¿verdad? Y todos los consejos de la abuela para poder eliminar la mancha del lapicero. Y así tiene que ser en cualquier organización. Entonces, el control no nos va a dar razonabilidad absoluta o garantía de que no va a materializarse el riesgo, pero sí nos va a facilitar eh, un buen nivel de mitigación si lo podemos implementar adecuadamente. Y además, si lo pensamos estratégicamente, nos puede generar mucha optimización de los recursos que utilizamos en la empresa y además llevarlo a un nivel de consecución de objetivos en la organización. Entonces, vea todo lo que hemos visto solo con el concepto de coso, ¿verdad? Y siéntese realmente, para aquellos que no lo han hecho, siéntese a leer coso. Es súper divertido ya cuando uno lo ve completamente en ese ámbito, ¿verdad? De cómo lo implementamos, cómo lo mejoramos, cómo lo llevamos a a un mejor nivel de madurez.
Por aquí les traigo esta lámina y es mi lámina de portada de esta charla. Tenemos un muchacho muy diestro, ¿verdad? Está escalando en esa roca. No sabemos qué tan alto está, porque la perspectiva de la foto no nos permite, que eso es un tema de contexto que también nosotros debemos considerar a la hora de definir controles. Nos dice esta la amiga que entre mayor es la conciencia o el nivel de conciencia de los riesgos, mejor va a ser el sistema de control. ¿Qué ocurre con esta práctica extrema, con este deporte extremo y algunas veces es extremísimo, ¿verdad? Cuando se van a subir pues montañas bastante altas al estilo libre. eh, Estas personas no es así una Mariela que de buenas a primeras digo, voy a ir a escalar una montaña y se va. Bueno, yo creo que la primera roca ya tendría las manos rotas, ya estaría casi que em, ¿cómo es? Cansada, ya el cuerpo diciendo no se resiste más, ¿verdad? Obviamente ellos llevan una preparación cada vez que van y suben algún tipo de montaña a riesgo, estudian la montaña, conocen cuáles son los diferentes tipos de textura, de material, qué tipo de herramientas necesitan, ¿verdad? Si necesitan una cuerda, qué tipo de arnés. O sea, es una serie o un sistema de control muy bueno que ellos tienen para, obviamente, subir la montaña sin sufrir ningún, digamos, riesgo de una caída. em, que digamos puede ser que se lesionen gravemente o que inclusive pierdan la vida. Entonces, eh, cada vez que vayan a pensar en un control, imagínense a este muchacho subiendo la montaña, imagínense el sistema control, ¿verdad? Por aquí veo una, una cuerda que baja, puede ser un contrapeso que esté abajo, inclusive una persona, ¿verdad? Que en el momento que él resbale de una vez lo sujete, no sabemos cuál es el sistema de control que en este momento él tiene, ¿verdad? La imagen no lo permite, pero así, tal cual, ¿verdad? Se utiliza en la práctica de escalar, así, tal cual, se utiliza en las organizaciones. Entonces, eh, obviamente en esta práctica se tiene mucha consideración, mucha conciencia en el riesgo y por eso es que ellos se preparan adecuadamente para subir o cada vez que vayan a subir una montaña. Entonces, es importante y es proporcional, ¿verdad? El tema de conciencia del riesgo y el sistema de control interno. Entonces, ¿qué hay con eso? Bueno, la organización define y desarrolla esas actividades de control porque ellos necesitan mitigar el riesgo, ¿verdad? Justamente de que no vayamos a perder activos, de que no vayamos a tener fuga de información, que no vamos a tener una exposición a nivel de reputación, que no vayamos a tener reprocesos, o sea, que realmente logremos optimizar los recursos y llevar a cabo todo lo que es la consecución de los objetivos. Entonces, y para ello hay toda una metodología, hay una valoración de riesgos y bueno, si todo está en orden con respecto a eso, vamos a ir a validar controles, vamos a ir a evaluar controles. Entonces, de allí nace la importancia de medirnos no solo a nivel de riesgo, sino a nivel de controles. Aquí les traigo un análisis que se hizo en el 2022, fue la fundación del Instituto de Auditores Internos. El informe es de control interno y transformación en las entidades y le preguntaron a la gente cuál es su opinión, ¿verdad? Con respecto a los factores que describen el propósito del control interno en sus organizaciones. Entonces, si ustedes notan por acá, muchos dijeron prevención de fraude y minimización de riesgos, porque estos están más fuertes, ¿verdad? Ya después por aquí viene un tema de protección y adherencia a regulaciones, porque son los riesgos de los cuales nosotros en las organizaciones estamos más expuestos. Y entonces le vamos a dar más énfasis, estamos más conscientes en temas de riesgos y por ende nuestros controles o nuestro sistema de control
en esos aspectos van a ser mejor, ¿verdad? Los vamos a tener en mente y vamos a trabajar siempre y cada vez que se construye o se mejora un proceso, un servicio, un canal, un sistema, etcétera, vamos a estar preguntando, y bueno, ¿y qué? ¿Cómo están los controles para fraude? ¿Y cómo está el tema de fuga de información? ¿Y cómo vamos? Vamos a minimizar el riesgo que tenemos por allá, ¿verdad? Y vamos a estar muy conscientes, porque ya nos ha pasado inclusive o porque hay temas normativos, regulatorios de buenas prácticas que no lo hacen consciente, esa toma de conciencia. Entonces, no puede existir control si no hay un riesgo detrás, ¿verdad? Y esa conciencia del entendimiento de qué se trata el riesgo. Entonces, esta se lo dejo por aquí. Dentro de la presentación también les vamos a compartir este informe. Igual lo pueden buscar en este momento, lo pueden descargar, está en línea. Es bastante bonito, siéntense, léanlo y disfrútenlo, ¿verdad? Em, pero bueno, ahora bien, con respecto a un control interno, se dice que es un proceso integrado que comprende un conjunto y siempre nos imaginamos políticas, procedimientos, ¿verdad? Porque ahí es donde los vamos a encontrar, actividades y es ya más al detalle, pero también van a estar en sistemas y estructuras organizacionales. Y ahí podemos colocarle todavía más componentes. Tal vez estos son los que citan más puntual y digamos más, más frecuentemente COSO, pero eh, hay que sí comprender que hay diferentes componentes, que pueden haber un mix de estos componentes a la hora de definir un control interno y que siempre va a ser un proceso integral, ¿verdad? Va a ser un proceso en el cual se debe tener ese enfoque holístico. No se puede crear un control que vaya sobre una línea. Tal vez vamos a gastar mucho dinero implementándolo y deberíamos nosotros aprovechar esa implementación del control para poder mejorar algunos otros aspectos que nosotros tengamos en nuestra organización. Se dice que pues un control interno nos va a ayudar a salvaguardar activos, a garantizar razonablemente, ¿verdad? La confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que es algo que nos trae de cabeza todos los días, ¿verdad? Ahora que estamos tan digitalizados, el tema de cumplir leyes y regulaciones aplicables y también alcanzar los objetivos operativos y estratégicos. Y este quiero hacer énfasis porque por lo general siempre se nos olvida, ¿verdad? Decimos, no es que queremos salvaguardar los activos, es que el tema de la información, es que hay que cumplir la normativa, la ley, etcétera. Y se nos va de la mente que es una herramienta estratégica de control y podemos sacarle mucho provecho. Entonces, tal vez es uno de los mensajes principales que quiero que se lleven, ¿verdad? Cada vez que piensen en un control, porque a veces pensar en un control da como pereza, ¿verdad? Que uno dice, uy, rayos, hay que ir a hacer un control, hay que irlo a diseñar, bueno, ¿verdad? El tema es, vayamos y comprendamos muy bien cuál es el riesgo que tenemos que ir a mitigar, comprendamos muy bien el contexto y ahora sí, manos a la obra con el diseño. Pero antes de diseñar controles, es importante conocer qué tipos de controles hay, ¿verdad? Hace mucho tiempo tenía una lista gigantesca de tipos de controles y a como fui leyendo más buenas prácticas, al final muchas de las buenas prácticas mencionan solo tres. Entonces me devolví y empecé a decir, bueno, ¿y este control a dónde aplica? ¿Y este control? Y al final, pues me quedé con la misma convención que las buenas prácticas en las cuales hay tres tipos de controles, ¿verdad? El preventivo, que justamente evita que ocurra una situación puntual, ¿verdad? Lo podemos encontrar en un indicador, en una política, lo podemos encontrar en formación de colaboradores, ¿verdad? También pues tenemos lo que son controles detectivos que nos ayudan a identificar y detectar oportunamente en el momento en donde ocurre una situación que nosotros no queremos. Traducción, en el momento que ocurre una materialización de un riesgo y que pues obviamente nos va a traer algún tipo de pérdida o afectación eh, dentro de nuestra organización, nos va a impactar esa consecución de objetivos que ya todos los días le buscamos, ¿verdad? Y el otro tipo de control, que ya
sé que ya lo dijeron, es el correctivo. Perdón, el correctivo. El que busca corregir y recuperar la situación una vez que se ha materializado el riesgo. Cuando nosotros pensamos en controles correctivos o pensamos en controles, el control correctivo es como el que uno a veces ni desea diseñar, pero a veces ocupamos, ¿verdad? Y esa es de la línea de todo lo que son planes de contingencia, procedimientos de recuperación, acciones correctivas en caso de que haya algún tipo de exposición, ¿verdad? ¿Cómo contenemos una vez que esa situación o ese escenario de riesgo se materializó? Y debemos tenerlos, ¿verdad? Y la agregación de valor de tenerlos cuando tenemos la mente en frío nos aventaja un montón que llegar y no tenerlos y en el momento que ocurre la situación tener que ir a diseñar qué acciones contenciosas tenemos que hacer. Entonces, no le tengamos pereza, el control correctivo, siempre veámoslo. Bueno, en caso que se origine esta situación, ¿qué valor agregado podemos, además de contener, verdad? Podemos sacarle a ese control. Ahora aquí les traigo, algunos ya se habrán recordado cuando teníamos esas grandes consolas de audio, llámese equipos de sonido, radiocomponentes, no sé, inclusive ahorita en los celulares, ¿verdad? Algunas aplicaciones también nos permite pues jugar un poco con los ecualizadores, aunque ustedes no se lo imaginaran cuando eran niños o más jóvenes, eso es un panel de control sobre el audio del equipo o del dispositivo componente que estamos utilizando nosotros para escuchar música, sonidos, etcétera. Eh, Tiene diferentes perillas, diferentes indicadores, ¿verdad? Que nosotros podemos mover para poder llegar a que el audio se escuche como nosotros queremos. Claro, yo terminaba tocándolo y mi hermano regañándome porque al final lo ponía de tal forma la configuración que vibraban todas las paredes. Y entonces, para mí era especial que vibraran las paredes y mi hermano que tenía un poco más de conocimiento decía, no, Mariela, eso lo que vos estás haciendo es que las ondas de audio choquen y que el sonido suene terrible. Entonces, bueno, desistí de eso y entonces me hice gestora de riesgos. Creo que no me va tan mal, pero bueno, son cosas que pasan en esta vida. Entonces, ¿cuál es la anatomía de un control? ¿Qué debería tener un control para poderlo definir adecuadamente, para que no nos falte ninguna partecita y que a la hora que nosotros lo diseñemos y que lo vayamos a implementar y que lo capacitemos y queramos llevarlo a ese nivel, eh, no se nos pierda digamos, ninguna parte y que lo podamos llevar a buen fin? Lo primero, no puede faltar lo que es el nombre del control. Ese tiene que ser un título conciso. Algunas buenas prácticas inclusive mencionan hacer un catálogo de títulos, categorías, ¿verdad? Que habilita mucho el poder clasificarlo rápidamente y poder hacer análisis estadísticos. Aquí les traigo el ejemplo, por ejemplo, nos vamos a montar sobre un control de acceso a sistemas. Entonces, todos los demás ejemplos los vamos a ver asociados justamente a ese control. La otra parte es el objetivo del control. ¿A qué? ¿Verdad? Una de las primeras preguntas que yo les hacía es la finalidad o el propósito del control. Si un control o llámese una actividad no tiene ese objetivo, no tiene el para qué, ¿verdad? ¿Qué valor nos va a agregar? Entonces, ya yo creo que sería una actividad que podríamos, a no ser que sea normativa regulatoria, ¿verdad? Que a veces que uno se queda dándole un poquito líneas de para qué, pero ya después cuando llega a ese nivel de madurez uno dice, ah, caramba, perdón, tal vez era ese momento que no comprendía, no era consciente de cuál era el riesgo que estaba subsanando. Entonces, tiene que validar muy bien esa actividad, si realmente debería, digamos, continuar estando dentro del sistema de control de la organización. Y aquí entonces ponemos el ejemplo de prevenir el acceso no autorizado a los sistemas críticos, es lo que busca justamente el control de accesos a sistemas. Lo otro no puede faltar, ¿verdad? Ya lo vimos, el tipo. Estadísticamente, digamos, todos estos clasificaciones macro nos va a permitir hacer
análisis riquísimos. Pero justamente esta clasificación nos va a permitir, perdón, conocer hacia qué punto se va a derivar o cuál va a ser el sabor más o el enfoque que va a tener el sistema de gestión de control, ¿verdad? ¿Qué debería o qué buscamos los que queremos gestionar riesgos? Y obviamente que todos los controles sean preventivos, ¿verdad? Que ni siquiera se llegue a tener un, eh, un histórico o un comportamiento que llegue a estar cerca de ese límite, ¿verdad? Que no queremos que ocurra porque ya pues, que nos avisa que se materializó el riesgo. Entonces, queremos un sistema de control preventivo, pero y al 100%, ojalá, ¿verdad? Eso sería un regalo de cumpleaños, pero eso no va a ocurrir en la vida real. Entonces, sí, por lo menos tener un balance adecuado sobre las clasificaciones de control entre preventivo, detectivo, correctivo, un poquito más balanceado hacia el preventivo, porque si tenemos muchos controles correctivos, hay que ir a analizar también qué está ocurriendo allí. ¿Realmente son necesarios o es que estamos colocando curitas dentro de nuestras mejoras de procesos y nos hemos quedado con la cultura de que no somos conscientes en riesgos y entonces si ocurre ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Ya sabemos qué ir a contener, ya sabemos cómo ir a corregir. Entonces, es importante tener ese tipo de análisis y comportamiento. Entonces, no debemos dejarlo por de lado de ese análisis. Luego la descripción del control, pues obviamente todo el detalle de cómo funciona, qué actividades lo comprenden, ojalá un paso a paso, ¿verdad? Entonces aquí como ejemplo, pues tenemos el control de acceso incluye autenticación de dos factores y monitoreo de intentos de acceso. Ahora bien, también debemos asignar un responsable. No sé si en algún momento han ido a hacer un análisis de incidente en el momento que uno dice, y ese control, pero no se ejecutó ese control, ¿quién tenía que ejecutar? Todo el mundo se vuelve a ver y sí, es que yo se lo asigné a Mariela y se lo asigné a Pamela y a Marta y al final ya había tres personas asignadas, nunca se colocó un responsable puntual que le diera el seguimiento, la implementación, y de pronto, oye, a las tres se nos fue, o yo me atuve a que Pamela lo ejecutara y Pame a Marta, y al final nadie lo ejecutó. Entonces es muy importante asignar esa responsabilidad, esa rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues obviamente el control de accesos se estaría indicando al equipo de seguridad de información, al equipo de ciberseguridad, ¿verdad? Independientemente de cuál sería la estructura organizacional dentro del banco. Frecuencia. También, pues tenemos que validar cuál es ese intervalo de tiempo adecuado para la ejecución del control. Aquí podría ser diario, mensual, trimestral. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hacer evaluación de la ejecución del control, puede ser que tal vez una ejecución mensual no sea la adecuada. Entonces, a nivel de frecuencia, pues es importante que se quede muy bien definido cuál es esa prioridad de ejecución para nosotros poder ir a hacer esa evaluación y esa revisión de que efectivamente el control se está ejecutando en ese momento. La otra parte es documentación. Bueno, yo que soy ingeniero industrial, creo mucho en la documentación porque uno nos ayuda como guía para cuando uno se le olvida cómo ejecutar o cuando tenemos personal nuevo, ¿verdad? Que siempre esté haciendo consultas, pero también nos ayuda a mantener esa estandarización, porque cuando hay dudas de ejecución y no hay nada documentado, créame que el montón de supuestos y formas de cómo hacer las cosas van a sobrar por montones y entonces ahí es donde ocupamos esa guía de saber cómo se ejecuta el control. Entonces ahí vamos a incluir instructivos, procedimientos, ya inclusive los he visto en diagrama de flujos de una forma maravillosamente documentado, súper completo, con todos los ítems de anatomía de un control que estamos viendo el día de hoy. También tenemos la clasificación, perdón, calificación del diseño de control. Y ahí es donde yo les decía, hey, todo lo que nosotros documentemos en el control, tenemos que validar si efectivamente el diseño del control es adecuado para poder ir a mitigar ese control, ¿verdad? Ya sea que
que lo mitigue directamente en su probabilidad o en su impacto o en ambos, o que sea un control compensatorio, porque en algunas ocasiones tenemos que esperar a que venga tal vez una solución primaria a esa mitigación de un riesgo específico y por mientras llega esa solución, vamos a tener que ir a colocar ciertos controles que nos habilitan eh, o nos previene indirectamente que la situación no se materialice o si hay algún tipo de indicador indirecto que nos avise en el momento que ocurra o algún tipo de acción correctiva que nos va a ayudar a que este pues se materialice perdón, se contenga de una mejor forma y se corrija más rápidamente y de forma más eficiente, ¿verdad? Luego tenemos la parte de calificación de la ejecución, ¿verdad? Eh, a veces nos quedamos solo evaluando el diseño, pero ya cuando empezamos a ver cómo se ejecuta el control o cómo lo ejecutó eh, el área, el departamento, la gerencia, etcétera, empezamos a ver que esa ejecución no responde tanto al diseño, ¿verdad? Tal vez no, el paso era ABC y hicieron solo AC o la periodicidad no fue la que dijeron. El responsable no fue el quien lo ejecutó, sino tal vez era una persona que era tal vez un poco más de experiencia, y de pronto lo ejecutó la persona quien entró a la organización hoy, no lo va a ejecutar con el mismo grado de conocimiento. Y entonces allí empezamos a ver ese tipo de brechas sobre la ejecución del control que y en muchas ocasiones facilita la materialización de un riesgo o facilita ciertos comportamientos, tal vez no se materializa el riesgo, pero ciertos comportamientos que nosotros no deseamos, ¿verdad? Entonces, eh, eso es uno de los puntos interesantes a tomar en consideración y del por qué también es importante tener indicadores de desempeño de control. Entonces, eso nos habilita si efectivamente ese control se está ejecutando adecuadamente, ¿verdad? Si es tan efectivo para el fin que nosotros definimos para esto. Entonces, tal vez leyendo por acá, siempre es importante tener una escala en la cual se mida de forma estandarizada el nivel o la calificación del diseño de la ejecución y además unirles indicadores para realmente terminar de medir, corroborar y validar que efectivamente el control funcione, ¿verdad? Y aquí podemos mencionar un montón de tipos de indicadores que nos habilitan mucho encontrar ese tipo de falencias en ejecución de controles. Ahora bien, además de los ítems que ya les mencioné anteriormente, tenemos otros aspectos a considerar dentro del diseño. Uno es reacción clara y concisa. No sé si ustedes se han sentado a veces a leer ciertas actividades que usted dice, bueno, voy a leerlo nuevamente y ojalá te hayan asignado a vos la ejecución de esa actividad y que sea un control. Si no hay una persona que te explique, ¿verdad? Que te haga la traducción, entonces pues quedamos ahí tirando líneas y no logramos ejecutar el control adecuadamente. Y eso es importante no solo para la persona que está ejecutando, sino para la jefatura, para la persona de supervisión, inclusive para un director, ¿verdad? Un director se puede sentar en algún momento específico, tenga una duda, se sienta, lee el procedimiento, lee el control como tal y ya ahí no termina entendiendo nada. Entonces, al final no hay posibilidad de que facilite un tono adecuado sobre los diseños de controles, ¿verdad? Además, se debe considerar el tamaño y complejidad de la organización. Y a veces nos hemos encontrado controles que quieren meterle en tanta fuerza o a veces porque están orientados a cierto nivel de madurez que uno dice, sí, perfecto ese control. Su diseño es magnífico, va puntual a lo que quieren mitigar, pero oye, ese control nos va a llevar 5 años implementarlo, solo el tema de irle dando ese nivel de madurez, porque no estamos tomando en consideración
esa complejidad eh, que se tiene a la hora de la implementación y en algunas ocasiones la complejidad de la misma organización, de cómo estamos organizados a nivel de procesos, a nivel de servicios, a nivel de todo lo que se gestiona a nivel de contexto interno y inclusive el mismo tamaño. A veces queremos un control grande para una organización pequeña o al revés, ¿verdad? Entonces no nos va a dar la talla y tenemos que considerar eso además de la naturaleza de las actividades de esa organización y los cambios. Nosotros creemos que diseñar un control es, lo diseño hoy y nos va a aguantar el control por los siglos de los siglos. No, allí nosotros tenemos que ser muy conscientes también que a la medida que cambia el control interno y externo de la organización, van a cambiar los riesgos y por ende van a cambiar los controles. Entonces estamos en constante mejora continua, en constante cambio, cualquier organización. Entonces, tener también muy puntual ese aspecto también la estructura organizacional, ¿verdad? Nosotros a veces queremos hacer estructuras que, que, digamos, estén muy alineados con la estrategia, pero a la hora de que vamos a definir controles, hay una gran brecha de personas que puedan ejecutar el control. Entonces se diseña el control súper bien, pero al final no hay quien lo ejecute, sus funciones no lo permiten. Y bueno, vamos a encontrar un montón de situaciones que nos va a hacer el bloqueo de la ejecución de ese control, lo cual, digamos, no es que la organización esté errónea, sino que el diseño, nuestro diseño no consideró esa parte de estructura organizacional. La cultura organizacional. A veces nosotros creemos que vamos a hacer un control, vamos a colocar el diseño sobre la mesa y las personas lo van a ejecutar felizmente, con conciencia en riesgos y demás. Bueno, la cultura hacia la gestión de riesgos y hacia la implementación adecuada de controles, hay que desarrollarla, hay que crearla, ¿verdad? Primer paso es conciencia. Si no tenemos conciencia, todo va a fallar. Entonces, trabajar mucho en eso y sobre todo el hecho de para qué, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir ese control? En el momento que una persona, una área, un departamento encuentre un valor en la ejecución del control, va a ser súper rápido que lo tomen, lo adopten, ¿verdad? Inclusive que lo adapten, ¿verdad? Porque y en control ya vimos que no va a estar eh, escrito en piedra, sino que se va a ir a modificar con respecto a los cambios que nosotros tengamos. Y sobre todo, esa conciencia va a habilitar esa adaptabilidad, ¿verdad? Y el otro punto es marco de referencias. A veces queremos irnos contra todos los marcos de referencias y hacer los supercontroles, pero también debemos tener mesura, ¿verdad? ¿Cuál es el marco de referencia que mejor se nos adapta a nosotros para poder hacer ese tipo de diseños sobre los controles? Y además, el otro tema es, hay que comprenderlos muy bien, ¿verdad? A veces queremos llevarlo al pie de la letra de lo que dice el marco de referencia, no está mal, pero en muchas ocasiones esos marcos de referencias parten de organizaciones que tienen un gran nivel de madurez y que tienen estructuras que tal vez no tenga nuestra organización. Entonces, allí también es importante hacer la adopción, la adaptación, la naturalización, ¿verdad? Para que esas buenas prácticas realmente lleguen a agregar valor y que luego no las veamos como que es una mentira, porque al final que nunca las comprendimos, nunca le dimos el cariño, no hicimos la adopción y la adaptación, y entonces pues las tenemos como buenas prácticas que no agregan valor. Entonces, también ese punto a considerar dentro del diseño. Ve que solo aquí hay bastante trabajo que ir a revisar dentro de los diseños de nuestros controles. Ahora bien, quiero romperles aquí un poquito la parte de que ese control, ¿verdad? Siempre va a estar
allí constante, siempre va a ser un control poderoso, pero bueno, y les traigo este diagrama. Me vi tentada a sacar el diagrama del informe, del reporte de riesgos del Foro Mundial Económico, pero está bien este también del mismo informe que les estaba mencionando sobre control interno. Aquí dicen, bueno, qué factores de cambio pueden alterar el control interno. Y aquí son solo algunos. O sea, todos los factores que estén asociados a temas de cambios en el contexto interno, externo, pueden cambiar lo que es el ambiente de un control. Puede venir a un control que es súper eficiente, luego hay un cambio y llega a ser un control parcialmente eficiente o ineficiente. Y es donde nosotros debemos tener esa medida y estar siempre alertas de qué cambios o en los diferentes factores que afectan nuestra organización hay, porque ya tenemos que ir a estar haciendo esa validación y esa medición y estar conscientes en eso. Bueno, ¿qué pasos nosotros deberíamos tener para evaluar efectivamente un control? ¿Verdad? Ya hablamos de diseño, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para evaluarlo? Lo primero es definir criterios de evaluación. ¿Qué queremos evaluar el control? Obviamente queremos evaluar que toda la parte de diseño se cumpla, ¿verdad? Que se cumpla, que el responsable lo ejecutó, que se hizo en el momento que se dijo, que se hizo como se tenía que decir, que cumple y es efectivo para su propósito y además hay que revisar que se ejecute estándar, que este control genere el valor que se está indicando, ¿verdad? Y allí ustedes pueden poner una lista gigantesca o corta, como lo deseen, pero sí colocar esos criterios de evaluación. Obviamente, pues yo aquí menciono algunos, hay muchos más y también podría ser que ustedes tengan solo algunos de los que mencioné. Es completamente válido. Estos son, pues, mucho al nivel de madurez y al nivel de gestión o de, perdón, se me fue la palabra, al nivel de efectividad de la evaluación de diseño del diseño de la ejecución de control que ustedes deseen hacer. También debemos revisar la documentación del control. Es importante conocer cuál es el contexto de ejecución de ese control. No solo ir a leer la línea del control y ir a evaluar, sino cuál es ese contexto, en qué momento del proceso se ejecuta ese control, en qué parte del sistema de información está ese control, ¿verdad? Toda esa parte del ambiente y del contexto. Hay que hacer pruebas de control. Podríamos solicitar, digamos, pruebas de la ejecución del control. Algunas son automáticas, otras son semiautomáticas y otras son manuales. Pero qué bonito es ir a ver y que le presten a uno de vez en cuando algún tipo de trabajo para irlo a ejecutar, ¿verdad? Para saber qué se siente. A mí me gusta mucho ir a compartir con los compañeros y ver qué ejecutan, cómo lo ejecutan, qué están pensando, ¿verdad? Que te regala mucho, digamos, diferentes líneas de pensamiento que y a veces uno se cierra solo una de uno y no, hay cualquier cantidad y esa comprensión es muy valiosa para la gestión de riesgos y la gestión de control. Entonces, las pruebas de control abierto a lo que ustedes deseen, ¿verdad? No solo a ir a evaluar los criterios de evaluación que ya se definieron y a irlo a evaluar que se ejecute tal cual está documentado, sino pues ir a hacer diferentes evaluaciones que nos permitan conocer si efectivamente ese control es efectivo para la mitigación del riesgo que está asociado. El otro punto es el monitoreo continuo del control, ya sea por el indicador que antes les mencioné o por otra serie de indicadores que también podrían derivarnos como anda el comportamiento de ese sistema de control interno en esa área, en ese proceso, en ese servicio, sistema, etcétera, ¿verdad? Y ojo, pónganle en atención a los reportes de análisis de incidentes. A veces dicen, a veces me han dicho a mí, ¿verdad? No, es que el control se ejecuta a la maravilla. Vieras qué efectivo es.
claro, cuando uno saca el reporte de incidentes, ¿verdad? Cuando se va a evaluar el control, uno dice, mira qué interesante, hay una estadística bastante bonita de incidentes que se han materializado justamente por la debilidad de la ejecución de ese control. Entonces, ahí empezamos a revisar cada uno de los casos y entonces nos vamos enterando cuáles de esos componentes de la anatomía del control ha fallado, ¿verdad? Entonces, ahí ese ejercicio nos regala conciencia al área para poder identificar que tenemos que ir a mejorar. Recuerden que siempre el principio es mejora continua, optimización de recursos, cumplimiento de objetivos. Siempre tenemos que pensar cómo mejoramos siempre, todos los días, ¿verdad? Y el último paso es facilitar retroalimentación, ¿verdad? Eso de que se sienta uno con el área o después de una evaluación, porque puede ser que inclusive esa evaluación se haga independiente del área o sin conocimiento del área, ¿verdad? Por un sistema de auditoría continua, de revisión continua de indicadores, perdón, de indicadores de control, etcétera. Hay que regalar esa retroalimentación, porque si ellos, los dueños de los controles, no conocen qué debilidades están encontrando, pues nunca vamos a mejorar y al final de un poco de información ahí guardada sin hacer nada, pues no genera para nada valor y sobre todo facilitar esa mejora continua. Los indicadores son una belleza, riquísimos, ¿verdad? Em, Cada vez buscamos que sean más automáticos para que la información nos llegue más al día, más en tiempo real. Entonces, sí, pues es uno de los puntos que debemos tener en consideración. Ok, ¿qué cuidados debemos tener? Ahora sí, para implementar un control, ¿verdad? Ya hablamos de qué debe tener un control, el tema del diseño, de la evaluación, consideraciones importantes, pero bueno, para la implementación de un control, mucha comunicación, ¿verdad? El tema de facilitar esa, ese tema de conciencia, esa parte del por qué, para qué, cuándo, quién, etcétera, ¿verdad? Porque a veces diseñan controles y ya cuando llegan y la persona dice, yo tengo que ejecutarlo, ¿y por qué? ¿Y por cuándo? ¿Verdad? Entonces empieza a hacer esa cantidad de preguntas y eso nos lleva al otro punto que es la capacitación. Sí, podemos ir a decir a un colaborador, ejecute este control y le damos todas las respuestas a las preguntas, eh, pero si nosotros no lo capacitamos, no lo llevamos y además de explicarle para qué, cómo, y de dónde, ¿verdad? Y todo el tema, no lo ponemos a pilotear el control, no lo ponemos a que su nivel de experiencia aumente con la ejecución del control y que además conozca algunas otras particularidades importantes, pues podemos hacer que la persona llegue a ejecutar el control como ella lo vea mejor. O inclusive que no le genere la importancia de poderlo ejecutar adecuadamente. Monitoreo y evaluación, ya lo hablamos, ¿verdad? La adaptación del control, también la hablamos con respecto a los cambios de contexto. Así tiene que irse haciendo el cambio sobre la evaluación de aquellos riesgos asociados y de ese control. Porque puede ser que tengamos ahorita un control súper fuerte, pero el nivel de madurez de la organización nos lleva a que esos controles sean un poco light. Y no es porque vamos a controlar menos, sino que ya hay otros controles más automatizados, eh, más fuertes, que habilita que ciertos controles podamos relajarlos o llevarlos a un nivel un poco menos de robustez o inclusive que cambie en algún aspecto una ejecución de una actividad o algo en el cual ya podamos inclusive que ese nivel de riesgo cambie y que ya no necesitemos tener un control asociado y ejecutándose de forma consciente, ¿verdad? Y el tema de mejora continua, ¿verdad? Siempre debemos tener mejora continua y todo el feedback que nosotros podamos tener, hay que hacerlo oportuno, hay que trabajar en conjunto de forma integral, porque no se nos puede quedar partes del sistema de control que evolucionen, otros ahí estáticos
y entonces ahí empiezan a jalar y a generar fricción, ¿verdad? Empezamos a invertir de forma desproporcionada y entonces empezamos a tener esa pérdida sobre la optimización de los recursos y adivine qué pasa con el cumplimiento de los objetivos, pues se nos pierden o se nos puede desalinear. Entonces, ya para ir concluyendo, importancia de los controles, reducción de riesgos, definitivamente, ¿verdad? No puede existir un control si no hay un riesgo detrás que busque mitigarlo. Cumplimiento de normas, cumplimiento de leyes, protección de activos, cualquier tipo de activo, ¿verdad? Activo de información o activos tangibles de la organización, intangibles, ¿verdad? Como es la imagen corporativa. Y definitivamente yo soy una muy creyente de que los controles llegan a mejorar procesos, llegan a aumentar la madurez de esa ejecución de procesos y llega a habilitar nuevas opciones dentro de la gestión de una organización. Y bueno, como notas finales, tenemos que el control interno es una herramienta esencial para la gestión de riesgos. El control, el sistema de control interno bien diseñado, ¿verdad? Con toda la conciencia en el tema de la gestión de riesgos, ayuda a las organizaciones a optimizar recursos de una forma bastante interesante y sobre todo cuando tiene un enfoque integral. Y la otra parte es que el control interno ayuda a enfrentar los desafíos actuales y a cumplir la consecución de los objetivos. Así que no los perdamos de vista. Eh, sí es importante la gestión de riesgo, la identificación, la evaluación del riesgo inherente, pero tenemos que cruzar el puente y para poder cruzar el puente poder conocer cuál es nuestro riesgo residual ocupamos evaluar controles y para cerrar brechas importantes de aquellos riesgos residuales que estén por allá superando el apetito o que nos tengan un poco incómodos, es o hay que implementar controles adecuados, controles que sean suficientes. No nos vamos a minar de controles por todos lados, sino solo los necesarios. Así que bueno, espero que haya sido de bastante provecho la charla y bueno, me despido y le cedo el mando a Pame y a Marta, que hoy también nos acompaña. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Gracias, Mari. En estos momentos, bueno, procedemos a abrir los micrófonos para los que tengan alguna duda, consulta o bien igual si pueden hacer o quieren hacer algún aporte, bienvenido. Mari, por ahí creo que hay una Sí, consulta. la estaba leyendo. Esa está buenísima, Cristian. Nos dice Cristian, ¿cómo puedo estimar el costo-beneficio de un control para no llenar la organización de controles innecesarios? Buen punto. Lo primero es conocer muy bien el riesgo, ¿verdad? El riesgo se tiene que evaluar en todo su integralidad, ¿verdad? No solo a nivel operativo, sino también tiene que evaluarse a nivel financiero, reputacional, de información, de tecnología, y ahí podemos mencionar cualquier cantidad de criterios. Si son de los que se guían más por buenas prácticas, RIS-IT nos propone 5 criterios para empezar, ¿verdad? Em, entonces, a la hora de conocer nosotros cuál es la exposición financiera de ese riesgo, sabemos cuál es el beneficio que podamos percibir. Y ojo, y no nos quedamos solo con el tema financiero, porque hay cosas tal vez intangibles que no vamos a poder medir, ¿verdad? Por ejemplo, un tema a nivel de exposición de la reputación o algún tema normativo que tal vez no se le haya declarado adecuadamente, eh, un tema de sanción, ¿verdad? Que no sea financiero, sino que sea más de exposición de la organización. Entonces, a la hora de diseñar el control, tienen que tener en consideración ese aspecto, ¿verdad? Toda la parte tangible, intangible y ponerlo justamente en esa balanza. Entonces, este es el costo
tangible, intangible, que me traería que se materialice este riesgo y este es el costo del diseño del control, ¿verdad? Y ahí hay que colocar las horas de diseño, hay que colocar las horas de implementación, si se ocupa algún tipo de servicio tecnológico, no tecnológico, eh, si se ocupa temas de proveedores y demás. A veces es difícil encontrar esa parte de cuantificación, pero por lo menos sí hay que hacer el esfuerzo. Ya cuando las organizaciones van entrando más en su madurez, se les va haciendo mucho más fácil eh, encontrar esos datos, ¿verdad? Casi que todo el mundo va entrando en el ride de poder contabilizar. Pues por aquí tenemos a Alba, dice, ¿qué le dirías a un analista de riesgo que insiste en mantener un control porque así ha estado siempre? Híjole, pero que ya no es eficiente y la unidad operacional tiene otros mecanismos de control que cumplen de mejor manera con la mitigación del riesgo. Alba, y hay que decirle a ese analista de riesgo eh, que se siente que revise muy bien cuál es el riesgo y cuál es ese sistema de control que está asociado a ese riesgo, perdón, sí, al riesgo y que valide el sistema de gestión dentro de ese riesgo. Porque me parece, no sé, así como lo expresas, me suena como que no lo ha tomado en consideración dentro de la evaluación los otros controles que vos mencionas que existen. Entonces, meta todo eso, que no es del área, igual, ¿verdad? Que no es no forma parte del sistema de información, es algo que igual hay todo. O sea, todos los controles que estén asociados a esa esencia, a esa vulnerabilidad, ¿verdad? No me gusta decir tanto vulnerabilidad, sino a esa oportunidad de mejora que nosotros tenemos para todavía ser más felices en la organización, tienen que incluirse. Ahí creo que le falta trabajo a ese analista de incluir esos otros controles que existen para ese sistema. Ok, bueno, no sé si, si hay más preguntas, Pame, si tiene más preguntas por ahí. Y si De no, agradecerles la momento. atención. La verdad que me he divertido mucho investigando, haciéndola y con ustedes, yo sé que apuesto que también se han divertido un poquito. Gracias, Mari. Bueno, si no hay más consultas, no hay más preguntas, pues damos por finalizada la charla. Gracias a todos por acompañarnos. Ha sido de verdad un espacio de bastante aprendizaje y conocimiento para todos. Para los que quieren repasarla, el día de mañana estará disponible en nuestro canal de YouTube o bien si quieren también compartirla. Mari, muchísimas gracias por acompañarnos y que Con pasen mucho una gusto. muy bonita noche. Igualmente, buenas noches a todos.